Tenemos con ustedes aquí con Todo Pensini por Globovisión. Estamos aquí con el próximo invitado, Carlos Larrazábal, @clarrazábal_LG, presidente de Fede Cámaras. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos Pedro, a ti, a todo el equipo y a las personas que nos están viendo hasta ahora. Muchas gracias por estar con nosotros. El otro día me invitó Fede Cámaras a un foro que organizaron, muy interesante, como fue la transición política española, y se llamaba Consensos para el Desarrollo, y esa palabra consenso es importantísima, sobre todo en este momento de este país que no hay consenso, hay más bien una polarización, doble polarización entre la población y hay ahora polarización entre la misma oposición. Pero esto fue presentado por Adolfo Suárez, quien es hijo del que llevó adelante toda la transición política española, que fue tan difícil, y fue a través de esos consensos. Quisiera que nos hicieras un resumen de por qué hicieron esto, qué es a lo que está apostando Fede Cámaras, por qué lo traen, porque ustedes siempre trajeron hace 2 años una persona importantísima que nos dio lecciones sobre cómo eliminar la hiperinflación, Jorge González, y esta vez vienen con esto. Exactamente. Mira, efectivamente desde Fede Cámara nosotros pensamos que había que buscar experiencias internacionales de cómo buscar consensos, cómo lograr negociaciones. Cuando uno analiza los diferentes países del mundo que han pasado por profundas crisis como la que estamos viviendo, Venezuela, hay 2 vías que se abordan, por la vía de la violencia o por la vía del diálogo, los consensos y las negociaciones. Y cuando te das por la vía de la violencia, siempre al final del camino, después de mucho costo social, quizás de muchos muertos, como pasó en Centroamérica, tú terminas sentándote a una mesa a discutir. Y en el caso de España, quizás es uno de los ejemplos más exitosos, con las diferencias gigantescas obviamente que hay de la realidad española y de la realidad venezolana, pero nos pareció que era importante y gracias a Dios logramos que viniera el hijo de Adolfo Suárez, que conoció la experiencia de su padre, vivió en la Moncloa de niño, corriendo por esos pasillos. Cuando uno lee los libros de esa experiencia, hacen referencia en esas discusiones. Él como muchacho estaba en esos jardines del palacio y conversaba mucho con su padre este tema, y también posteriormente con todos los actores políticos que fueron parte de esa transición. Y lo importante de los mensajes que él nos dejó, primero un evento que superó totalmente nuestras expectativas. Tuvimos más de 800 personas inscritas y más de 1.800 que lo vieron en línea por internet, Wow, que para un evento de estas características es importante. Y logramos hacer una invitación gratuita para que fueran líderes políticos, líderes estudiantiles, líderes sindicales, obviamente empresariales, de toda la sociedad, hasta del interior de Venezuela vinieron personas para que conocieran la experiencia y para ver de primera fuente cuáles eran sus opiniones. Y fue un evento totalmente ameno. Y uno de los temas, yo creo que importante que él nos dejaba, que cuando uno habla en la Venezuela de hoy, cuando tú hablas de diálogo, toda la población se polariza. Y eso lo vemos, hay reuniones en República Dominicana y todo el mundo empieza a criticar de un lado y del otro. Y una de las cosas que él decía, que cuando tú llegas a consensos no significa que todo el mundo piense igual, porque eso es imposible. Tú hasta en tu casa no piensas igual que tu esposa, ni piensas igual que tus hijos. Cada uno tiene su particularidad. Pero lo importante es que tú en ese consenso determines la forma de convivir, las reglas de juego, para que eso pueda ser manejado de una forma exitosa. Y que cada quien con sus particularidades. Entonces, eso es uno de los temas interesantes, y también en el marco de esas reuniones que también fuimos apoyados y agradecidos mucho con la Embajada de España, que nos apoyó totalmente en esta iniciativa. También se dieron encuentros en la Embajada de España con factores políticos previos al día empresarial que tuvimos, que también fueron noticias y fueron de sumo interés. Sí, ahora te pregunto, Adolfo Suárez habló sobre el origen de estos pactos de la Moncloa, porque está basado también en lo que fue el pacto de Punto Fijo, un pacto histórico venezolano que se ha demonizado. Sin embargo, hoy en día creo que lo que nos cabe es un pacto político entre los venezolanos. Fíjate que falta ese pacto mira, estamos donde estamos parados en este momento políticamente.
tú ves diferentes casos. Yo en las palabras de cierre que en ese evento hice referencia al pacto que se logró en Venezuela después de la salida de Pérez Jiménez, pero también ves el caso chileno. En el caso chileno no se dieron consensos importantes entre los 14 partidos políticos principales que había en Chile durante la dictadura, con excepción del Partido Comunista, que estaba en la clandestinidad, y esos partidos políticos lograron determinar antes de las elecciones que llevaron a la dictadura fuera del gobierno, lograron determinar las normas de convivencia de cómo iba a ser un futuro gobierno, y eso permitió hasta hacer una campaña electoral diferente, hasta de alegría, de visión de futuro, que los que la conocen lo recordarán, y también partiendo que era una realidad también muy particular. En Chile, en dictadura, la economía crecía 5%, no había inflación. No es el caso que tenemos ahorita nosotros, que tenemos una situación económica muy precaria y también una situación política totalmente debilitada y precaria, para buscar la solución de los problemas. Okay, bueno, también quería preguntarte porque Jorge Roy, que fue expresidente de Fede Cámara, fue ahorita uno de los facilitadores o que acompañaban a la parte de la oposición para estos diálogos o negociaciones que se están llevando a cabo en República Dominicana. Fede Cámaras emitió un comunicado dándole un apoyo, claro, diciendo nosotros no estamos representados ahí, pero le damos el apoyo. Quisiera que tú lo dijeras en tus palabras. No, efectivamente Jorge, persona que goza de todo nuestro aprecio, es presidente de Fede Cámara, él está asistiendo como apoyo técnico, a título personal. Él no está participando allá como representante de Fede Cámara en ningún momento. Yo creo que también hay otros representantes que tienen una trayectoria en el sector laboral que tampoco son representantes ahí por la parte de la CTV o del sector laboral. Él como ciudadano, como venezolano, como persona preocupada, como conocedor de la actividad económica y también con una experiencia política que tuvo en la Asamblea Nacional, en el Congreso Nacional pasado, lo invitaron, pero obviamente goza de nuestra confianza, pero no está ahí representando a la institución. Ahora, se dio una situación interesante porque aunque estas personas no estaban dentro de la negociación, sino como tú dices, apoyo técnico, estaba representando una tripartita indirecta, pues estaba el gobierno ahí. Claro. Y estaba representante de los trabajadores y también a través de Jorge quizás del empresariado. ¿Tú crees que se puede adelantar algo de esa necesaria convocatoria tripartita que está haciendo la OIT y por el artículo 26 y tantas cosas que se han pedido que no se han cumplido en Venezuela? Bueno, efectivamente, como sabemos, Fede Cámaras tiene una demanda contra el gobierno venezolano ante la Organización Internacional del Trabajo por incumplimiento de los convenios internacionales que obligan al diálogo tripartito, al diálogo social. Aquí hasta se ha estigmatizado la palabra tripartito, pero las normas internacionales te obligan que los diferentes temas económicos, desde la aprobación de un salario mínimo hasta diferentes medidas económicas que afectan a los trabajadores de las empresas, tienen que discutirse entre las partes, y eso no se hace desde hace muchísimos años. Esas discusiones se han llevado en la última reunión de la Organización Internacional del Trabajo en noviembre. Se planteó hasta lo que llaman una comisión de encuesta, que quizás es el último nivel de penalización que puede tener un país cuando incumple estas normativas, y eso originó que se aprobara una misión de alto nivel que lo más probable que venga durante el mes de enero para validar que se estén cumpliendo las normativas, que son ley de la República, porque todas esas normativas fueron aprobadas por el Congreso de la República en su momento en Venezuela. Y Dios quiera que eso se pueda retomar, porque hay temas técnicos, pero también hay temas económicos. El tema de que está viviendo el empobrecimiento de los trabajadores se origina en base a un modelo económico que hay que discutir su solución. Tenemos que ir a una pausa, Carlos. Al regreso hablamos de esos temas económicos y cómo se puede ayudar a Venezuela para el 2018, que ya está encima. Carlos Larrazábal, presidente de Fede Cámaras. Ya regresamos con más para ustedes. Globovisión. De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con el presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal, y hablábamos de todos estos problemas políticos, económicos que tiene el país en este momento, y sobre todo qué podemos hacer para el 2018 para recuperar el trabajo, el empleo, la producción que tanto necesita el país.
Mira, efectivamente nosotros, como es normal en esta época del año, estamos haciendo como recuento de lo que ha pasado. Posiblemente vamos a tener un mensaje el próximo jueves. Y cuando tú empiezas a ver y a recapitular de cuál ha sido el mensaje de Fedecámara en los últimos 2 años, en los últimos 3 años, siempre hemos tenido, sobre todo el 2013 para acá, años malos. Y siempre decíamos, bueno, con la expectativa de que el año que viene fuera mejor, pero lamentablemente las proyecciones no lo indicaban así. Y cuando ahora haces quizás una recapitulación de los últimos 3, 4 años, ahorita estamos sustancialmente peor de lo que consideramos antes que ya era malo. Hoy este año la economía va a terminar cayendo aproximadamente un 12,5%, una caída ya acumulada por más de 4 años, dependiendo de los sectores y como la economía en su totalidad cayendo desde el 2013, que ya supera el 35% acumulado, y todo indica que si no se cambia el modelo económico, si no se cambian las razones de fondo, volveremos a caer el año que viene y se estima hasta quizás un 7% adicional. Pero ahora con la particularidad que ya estamos oficialmente en hiperinflación, una amenaza que se decía, ahí viene el lobo y el lobo está llegando. Y es una realidad que nadie conoce, que no sabemos cómo vivirla, que ni siquiera los especialistas tienen que buscar los libros, porque la hiperinflación es algo que no ocurría en el mundo desde hace 20 años. Y que las razones que la originaron fueron advertidas de forma reiterada. No puede ser un país que ha aumentado la liquidez monetaria, digamos, en más de 900% en lo que va de año, que la aumentó más de 40 y tanto por ciento, casi 50%, nada más en el mes de noviembre, en políticas totalmente populistas de repartir dinero que no hay, que no existe. Y eso hay que entender que es la causa fundamental de la inflación. Cuando los países corrigen su economía, cuando los países buscan los equilibrios monetarios, el equilibrio entre la oferta y la demanda de productos y el dinero, eso es lo que corrige la inflación. Y están las experiencias peruanas, las experiencias brasileñas, las experiencias bolivianas, y lamentablemente no aprendemos y seguimos manejando la economía sin ningún tipo de experticia, sino simplemente buscando culpables donde no los hay, persiguiendo a los comerciantes de una forma irracional, donde si tú tienes un país que no entrega $1 oficial desde el mes de abril, desde el mes de agosto pasado, y la última subasta ni siquiera la entregaron, entonces que ese mercado se empieza a dolarizar de una moneda que ni se puede nombrar, pero que no es conveniente para nadie, porque esa moneda no es la moneda real, pues tampoco la que marca la página web del Banco Central lo es. Claro. Entonces, eso amerita que el gobierno salga de su agenda política, porque tú oyes las múltiples cadenas diarias que hay del gobierno nacional y no se habla de economía. Se habla de control político, de carne de la patria, de cómo yo voy a controlar las elecciones. Se habla de todo Menos de la político, economía. pero la economía Bueno, y la economía es lo que está perjudicando a los venezolanos y es lo que están pasando hambre por las políticas económicas que tenemos. en los años 80, José Antonio Gil Yepes escribió un libro que se llamaba El reto de las élites y lo que planteaba fundamentalmente es que no había participación del empresariado en lo político, que lo político se había separado cuando tenían ese pacto de punto fijo, Acción Democrática, también COPEI, pero que ahora empezamos a ver que el empresariado trata de participar más y es primera vez que está sonando un candidato empresario, o no tiene que ser necesariamente uno u otro, puede ser un expresidente de Fedecámaras o el actual presidente de Fedecámaras, puede ser cualquier empresario, pero es lo que está pidiendo la gente en las encuestas. Será el momento entonces que ese reto de esas élites va a ir contra un presidente obrero en una candidatura presidencial próxima. Mira, yo lo que creo que a nosotros nos hace falta un liderazgo que definitivamente hay que construirlo, hay que tenerlo, y pasar de una visión política, y yo coincido con la visión de Irán Gaviria antes, en el segmento anterior del programa, que hay que buscar una persona con visión estadista, una persona que le pueda hablar al país con profundidad, que nos pueda dar una visión de futuro, que nos pueda guiar un camino, porque quizás uno de los temas que yo he criticado en privado y en público, hasta de muchos factores políticos, que uno no observa cuál es esa visión de futuro que te da. Simplemente hay que buscar una salida política del gobierno actual para montar otro gobierno, pero bueno, ¿qué nos promete
promete ese otro gobierno? ¿Cuál es la visión de ese otro gobierno? ¿Cómo vas a solventar todos los problemas económicos? ¿Cómo se va a abordar? ¿Vamos a tener una economía más liberal, una economía menos liberal? ¿Voy a crear empleo? ¿Cómo voy a hacer para atraer inversiones? Se requiere una persona que obviamente gerencia el país. Unas personas. Porque no es una persona, que es quizás otro de los errores de que a veces nosotros los venezolanos creemos que es una posición mesiánica. Y es cuando tú llegas a una posición determinada, no es lo que tú hagas, sino que tú logres acompañarte de las mejores personas posibles, cada uno experto en su realidad. Aquí en Venezuela, en los últimos 18 años, nuestros ministros son expertos en todo. Un día una persona es ministro de Educación y al día siguiente es canciller y al otro día es ministro de Comunicaciones. Entonces, y son las mismas personas que se van mezclando y no son especialistas en nada. Y hay que buscar cada uno, hay que revalorizar el estudio, hay que revalorizar la capacitación, hay que entender que simplemente porque tú seas militar o seas afín a un partido político, eso no te da una experticia en un área particular, sino tú tienes que ser experto. Yo puedo saber mucho de economía, pero me pones a ser cirujano cardiovascular y no logro ni ponerle el termómetro. Claro. Entonces, eso requiere experticia y lamentablemente lo que hemos visto aquí en este gobierno en los últimos años, que la experticia todo el mundo sabe todo y lo rotan por y la experticia se castiga. Entonces, si tú eres crítico porque dices una opinión técnica, ya te califican que estás en contra del proceso o estás en contra de algo. Yo creo que eso es lo que hay que buscar, una gerencia, un liderazgo que pueda acompañarse, y no es un tema de una persona, sino que podamos construir el país, cada quien en lo suyo, cada quien en su rol. Como tú sabes, en el sector empresarial venimos construyendo propuestas. Hemos hecho documentos en Fedecámara, el compromiso en Venezuela, compromiso en libertad. Ahorita en la Asamblea Última hicimos otro documento basándonos en las recomendaciones de las Naciones Unidas. Los sectores afines a nuestros 15 sectores están haciendo propuestas con industria. Es un documento muy importante de industrialización hace apenas unos 10 días atrás. Fedeagro tiene propuestas de cómo recuperar la producción agrícola, que por cierto está cayendo más del 60% en la producción agrícola en el país, y parece que eso no le importara al gobierno nacional. La producción de ganadería también está en el piso y hay propuestas concretas. El sector de la construcción tiene propuestas muy importantes y esas propuestas lo que hay que sumarlas, hay que compatibilizarlas para entender que sí tenemos chance de reconstruir el país. Claro. Y sí lo podemos hacer si se logran las medidas adecuadas. Bueno, Carlos, te veo en enero aquí en el programa y con la agenda de 2018 para que nos las traiga fresquitas. Cuenta con nosotros. Bueno, muchas gracias por estar acá. Lo mejor para el año que viene. Igualmente para ti, felicidades por la casa y también para todo el empresariado y que se genere mucho empleo aquí en Venezuela. Ya regresamos con más para ustedes con Todo Cine por Globovisión.